conectado a la ciudadanía con ciudadanos que acceden a la información y tienen además capacidad para organizarse y realizar actividades en grupo. Entonces, estuvimos como conversando sobre diferentes ámbitos. Uno era el acceso a la información, otro era la participación, el otro eran políticas públicas, todo cruzado por las tecnologías. Entonces, empezábamos a ver cosas como, por ejemplo, qué políticas públicas existen actualmente y cómo se están entendiendo y desde hace cuánto se están entendiendo de esta manera. Algo que está ocurriendo con el acceso a los libros y a las bibliotecas es que finalmente el acceso, que digamos cuando uno le ponían una tarea de chiquito o hace unos años, uno lo que hacía era ir a la biblioteca, que era el banco de información, donde había toda la información posible, y entonces esa era la forma que uno tenía para llegar a acceder a la información y al conocimiento. Ahora, si uno tiene un motor de búsqueda como Google, por ejemplo, ¿qué sentido tiene una biblioteca? ¿No? Porque si uno iba a la biblioteca a acceder a la información y es más fácil utilizar un aparato de estos, pues, ¿qué sentido tiene? Una de las cosas que hicimos fue cómo pensarnos el nuevo rol de las bibliotecas, por ejemplo, de los lectores, de los editores, teniendo en cuenta este tipo de dinámicas. No sé si pueda mostrar. Bueno, ¿qué encontramos en el laboratorio digital de la Biblioteca Nacional? Este laboratorio ya tiene un par de años funcionando, pero algo que pasó con el laboratorio digital es que se creó pensado en cómo hacer que los contenidos patrimoniales de la biblioteca, como ustedes saben, toda la producción de los autores colombianos debería estar en la Biblioteca Nacional de Colombia, y el laboratorio digital lo que hace es pensarse cómo esos contenidos digitales terminan en la Red Nacional de Bibliotecas Públicas de todo el país, teniendo algo tan interesante como que la concentración de las bibliotecas está sobre la cordillera y tenemos amplios territorios con muy poca población y donde hasta ahora no llegamos con conectividad a internet. Entonces, pensar ese tipo de cosas, cómo llevamos lo digital a lugares donde no hay internet, por ejemplo, cómo empezamos a cruzar cosas que pasan en las capitales con lo que está pasando en la periferia. Aquí está, bueno, este es el sitio web. Una de las cosas también, otra de las labores que tuvimos que hacer fue reorganizar el sitio web. Todavía no lo hemos terminado de organizar, pero algo que chévere que está pasando en el laboratorio es que empezamos primero por lo necesario. Arreglemos el sitio web, vamos a hacer estas cosas, después empezamos a hacer como otro escalón y es como, bueno, ya lo arreglamos, ¿qué tal si ponemos alguna cosa adicional? Y después uno empieza como a configurar cosas mucho más complejas. Este, por ejemplo, es el sitio web de la biblioteca. Algo que pasa acá es que si uno ve una exposición virtual, uno se encontraba con algo como esto, por ejemplo. Veamos. Aquí está una de las exposiciones virtuales que se hacían en la biblioteca. Es una forma de sacar el contenido patrimonial y ponerlo en lo digital para acceso a cualquier persona en el mundo. Pero si se fijan, esto no tiene nada de novedoso, es decir, es una imagen y texto. Y empezamos a pensar, entonces, bueno, ¿eso es realmente una exposición virtual? ¿Cómo deberían funcionar las exposiciones virtuales? Y una de las cosas que llegamos a hacer es esta de acá. La exposición de este año es la de Antonio Nariño. Antonio Nariño cumplió 250 años y ya cambiamos ese texto e imagen por algo mucho más interactivo. Hay cosas como, no sé, cronologías, por ejemplo, una cosa un poco más interactiva, ¿sí? Como pensar otro tipo de cosas para mostrar algo como los manuscritos de Antonio Nariño. ¿Cómo hacemos para que la gente se enamore
de lo patrimonial, y estos son manuscritos que están muy amarillentos, de pronto no son muy interesantes para uno y bloquearlos es peligroso porque uno los puede dañar. Y la pregunta es, ¿cómo hacer para que esto resulte atractivo? Porque las ideas que están plasmadas ahí son increíbles, son ideas sobre derechos, sobre libertades civiles, son cosas que todavía, ahorita justo por ahí hablando con alguien del público, nos cruzamos en cosas como de mantener derechos humanos en internet, porque pasar de lo físico a lo digital a veces como que cambia un poco las cosas, y ese tipo de discusiones se dieron hace 250 años y todavía las estamos dando. Entonces el laboratorio digital lo que hace también es cómo mostramos esos contenidos acá. Y ahí, bueno, solamente como por ver una pequeña muestra. El santuario, entonces aquí ya empiezan a aparecer los contenidos patrimoniales, pero les cambiamos un poco la organización, la forma de presentarnos, y esto también para mostrar algo como el santuario, un sitio donde se reunía Antonio Nariño con sus colegas a discutir sobre libros, sobre bueno, lo que pasaba ahí en esa época, un poco para ir armando algo que pasaba antes y pasa ahora, las comunidades de práctica. Y creo que esa es una de las bases de los laboratorios. El laboratorio digital de la Biblioteca Nacional hace un tiempo lo que estaba haciendo era abriéndose al público, que cualquier persona mostrara su experiencia, pero eso que estaba pasando es que llegaba la gente, hacía una presentación, de hecho Filipe y Ana María estuvieron haciendo algo con Bibliobox, por ejemplo, no sé si estaba ahorita la red. Sí, está abierta, está acá conectada. Si quieren ver, sí, de hecho ahí está funcionando, eso lo presentaron en el laboratorio. Si tienen celulares o móviles, busquen una red que dice EduBox. EduBox contenidos libres. Ese tipo de cosas las presentaban en el laboratorio. Entonces hacían una charla, había gente que a veces aprendía, a veces no, se quedaban con la inquietud, a veces no, y a los 8 días llegaba una nueva persona a hacer una presentación de lo que estaba haciendo. Esa fue una dinámica que tenía el laboratorio digital, y algo que hicimos este año fue como, no, un momento, estamos perdiendo, estamos siendo como vitrina en un montón de cosas, pero realmente el conocimiento no nos lo estamos apropiando, no lo estamos asimilando, como que todo va muy rápido, muchas presentaciones, muchas cosas, y es ese tipo de cosas como esto que está pasando, cómo lo apropiamos a la biblioteca, cómo se lo llevamos a los sitios donde no hay conectividad, cómo llegamos a un sitio donde hay gente que tiene celulares, que cualquiera tiene su celular en el bolsillo, pero pues será mucho más avanzado que uno de esos, pero tiene el aparato, no tiene conectividad. Si le ponen un cosito de esos, aunque tenga el aparato y no tenga conectividad, puede acceder a los contenidos. Son como formas de plantearlo. Y lo que hicimos fue cerrar por este año como para repensarnos muy bien la cosa y pensar un poco más en cosas de base. Una de ellas fue comunidades de práctica. ¿Alguien sabe de pronto en qué consiste una comunidad de práctica o participa en una comunidad de práctica? De pronto sí, pero de forma... Bueno, a ver, pensemos en una comunidad de práctica. A ver, o más bien cambio la pregunta, porque eso puede ser un poco raro. ¿Alguien va a ver fútbol en los fines de semana o se reúne con amigos a ver fútbol? ¿Puede levantar la mano cuando lo hace? Dos personas, en un país poco futbolero. ¿Qué país es? Sí, creo que voy a cambiar el ejemplo a rugby. ¿Cuántos de ustedes se reúnen a ver rugby? ¿No? ¿Seguimos con el fútbol? Bueno. Sí, más fácil que diga, ¿cuántos de los que están aquí se reúnen los fines de semana a tomar? Sí, todos. Bueno, pero son finalmente, cambiando la pregunta, como que ustedes se dan cuenta que sí participan en comunidades de práctica. ¿Qué tiene una comunidad de práctica? Se reúne a teorizar sobre lo que pasa en su comunidad, entonces a decir como, no, vio la jugada de tal jugador y ahora cómo estamos en los números y no sé qué tal, y después va a realizar la práctica, a ir al estadio, a ver el partido o a jugar fútbol con sus compañeros, y nadie les está pagando por eso, pero ustedes tienen un gusto por eso, o no sé, ir al cine, por ejemplo, ir al cine con amigos y después ir a cenar, que sea todos los fines de semana hacen eso. Sin saberlo, puede ser que ustedes estén participando en comunidades de práctica. Yo sí tengo una comunidad de práctica, donde yo trabajo, que es la Fundación Tecnológica Autónoma de Bogotá. Por él, Fundación Tecnológica Autónoma de Bogotá,
somos una institución de educación en tecnología y nosotros, los que tenemos el pico y placa, todos los días temprano, para montarnos en el Transmilenio, nos vamos súper temprano y nos reunimos en la cafetería de la institución a desayunar. En el desayuno cada uno calienta, comparte, pero terminamos hablando de política, de los problemas de la institución, de los amigos, del fútbol, y conversamos y todos nos nivelamos en información. Duramos más o menos cerca de una hora, hora y media, porque como llegamos temprano, todo el mundo entra a los trabajos a las 7:30, 8 de la mañana, entonces relajados, desayunamos tranquilos y compartimos el quehacer de cada uno y lo que está pasando en el país. Me parece que ese es el ejemplo. Es un muy buen ejemplo de comunidad de práctica. De hecho, o sea, no tiene que pasar algo en lo digital para que sea comunidad de práctica. Es decir, ese es un excelente ejemplo. El punto es que los laboratorios digitales como el de la Biblioteca Nacional se nutren de las comunidades y eso es lo que les da vida. No tiene sentido que sea una persona trabajando en un laboratorio encerrado, un grupo de personas, sino que si se fijan las comunidades de práctica, y ustedes lo revisarán después, traen a nuevos integrantes o hay integrantes que salen a explorar un poco y traen nuevo conocimiento. Eso es lo que pasa en diferentes comunidades. Y compartir esas experiencias y construir entre todos y realizar la práctica es lo que debería pasar en un laboratorio. Ya, eso es lo que les cuento por ahora. Bueno, gracias David. Después vamos a hacer la presentación de cada persona que tiene una experiencia en laboratorios digitales y luego así hacemos una charla entre todos, ¿cierto? Bueno, seguiría Alex Frese. Él es diseñador industrial, graduado en Alemania y actualmente lleva un taller, un centro de innovación que se llama Seino. Te dejo presentar.